Sintonízanos todos los días sábados a partir de las 10 a.m. en el programa Los Constructores de Gloria, a través de Radio Ebenecer en Chicago, donde estaremos haciendo entrevistas a personas con testimonios de impacto para la honra y la gloria de Dios. Somos Ministerios Ebenecer en Chicago, conduciendo este programa Elmer Sánchez. Dios te bendiga, amigo, querido hermano que nos está sintonizando el día de hoy. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago en tu programa La Biblia, Palabra Infalible. Yo quisiera iniciar este programa, mis hermanos, dándole primero la honra y la gloria al Señor, que por su misericordia nos tiene acá en este lugar. Y también quiero comentarte que tenemos muchos radioescuchas a través de Radio Ebenecer Chicago en nuestra radio en línea. Cabe mencionar de que estos hermanos nos han enviado saludos, nos están escuchando de muchas partes del mundo, ¿verdad? Dentro de los países que hemos visto algunos saludos es México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina y algunos otros países de Sudamérica que yo creo que no los tengo ahorita en memoria, pero yo quiero bendecirlos y decirles de que estamos muy agradecidos con Dios que por este medio podemos entrar acá con ustedes hasta la comodidad de su casa, donde quiera que ustedes se puedan encontrar. También yo quiero agradecerle la sintonía a mis hermanos de Facebook, que pues cada vez que nos conectamos están en sintonía. Yo les agradezco mucho por sus notas que nos dejan en Facebook. Dios los bendiga, que el Señor siempre está al lado de ustedes y de alguna forma pueda conceder los deseos de su corazón. Déjenme contarles también de que ahora estamos haciendo transmisiones simultáneas en lo que es Facebook y Radio Ebenecer Chicago. Solo te quiero comentar de que si tú tienes un teléfono inteligente, tú puedes bajar la aplicación. Si es Android, tú puedes ir a Google Play y bajar la aplicación con el mismo nombre, Radio Ebenecer Chicago. O bien, si tú tienes un iPhone, tú puedes bajar la aplicación en el App Store de Apple, que es Radio Ebenecer Chicago. O bien, tú puedes ir directamente a la página desde tu computadora y escribir www.radioebenecerchicago.org, y tú también puedes escuchar la programación, que es muy variada. Tenemos lo que son prédicas, enseñanzas, alabanza y adoración. Bueno, mis hermanos, yo creo que sin más preámbulos, yo quiero presentarles a mi invitada especial el día de hoy, que es nuestra hermana Mercedes Bajaña. Hermana, Dios le bendiga. Qué Amén. Privilegio tenerla por acá. Amén, privilegio es para mi hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente el día de hoy, mi hermana? Bien, gracias a Dios, bendecida. Bendecida. ¿Qué tal el clima? Está bonito hoy día. ¿Sí? Está bonito, se puede salir. ¿Cómo es que la hermana Mercedes viene a este país, a Estados Unidos? ¿Y hace cuánto tiempo que usted vino por acá, hermana? Cuénteme. Ya voy a tener 20 años aquí en los Estados Unidos, y porque me casé. Me casé, entonces ya mi esposo, desde que dijo que quería casarse, le dijo a mi papá: no se va a quedar a vivir aquí, ella se va conmigo a los Estados Unidos. Wow. Entonces, así fue. Nos casamos y a los 7 meses ya estuve yo aquí en los Estados Unidos. Ya se vino a vivir acá. Ajá. Yo quisiera, mi hermana Mercedes, que pudiéramos hacer una oración antes de iniciar esta entrevista, ¿verdad? Amén. Para que el Señor nos guíe a toda verdad a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Amén. Y que el Señor tome el control esta mañana de Amén. este programa. No Amén, sé si hermano. quiere ayudarme a orar. Sí, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, entrar a la comodidad de los hogares de mis hermanos, Señor, que están en sintonía en Facebook, Señor, y en Radio Ebenecer Chicago en línea. Yo te agradezco, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor de los cielos, y te damos la gloria y la honra que son solo para ti, Señor. Te suplicamos, Señor de los cielos, que puedas limpiar los ambientes en este lugar, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que hable, Señor, y que no sea palabra de hombre, Señor, sino que a través de este testimonio de mi hermana, Señor de los cielos, muchas personas puedan venir a conocerte, Señor, a tus pies. Gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, y declaramos que este programa, Señor, va a ser de bendición para muchas familias y para muchas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios.
Yo le preguntaba esto porque logro entender de que muchas personas que hemos venido a este país tenemos diferentes testimonios, ¿verdad? Y diferentes razones por las cuales nosotros hemos venido a este país. Y una de ellas, pues creo, no sé si estoy seguro, me deja entrever de que fue cuando se casó y su esposo la trajo a vivir acá. Cuando usted estaba, vamos a ir un poquito más atrás, ¿verdad? Me imagino que cuando usted estaba pues viviendo allá, ¿alguna vez usted pensó que iba a vivir aquí en Estados Unidos o que pues iba a vivir en otro país por lo menos? No, no en Estados Unidos. Siempre mi sueño era Italia o España. Estados Unidos era uno de los países que nunca estuvo en mis planes. No me gustaba. Nunca había visitado, pero no me gustaba. ¿Y por qué esos países de Europa, hermana? No sé, se me hacía como tal vez por el continente, por Europa. España le llamamos la madre patria. La madre patria. Italia se me hacía así como elegante, no sé. Y no eran, yo creo que era porque la gente menos mencionaba el irse a esos lugares, por lo menos en el tiempo que estaba yo. O sea, la gente siempre era a Estados Unidos y tal vez eso era lo que no me gustaba. Y, o sea, mucha gente se va allá. Entonces, me gustaba, era lo diferente, irme mejor a otro lado. A otro lado, ¿verdad? Bueno, yo creo que pues es como más fácil, si lo podemos llamar así, entre comillas, si usted le quiere decir eso, de pues España, obviamente, porque hablan nuestro idioma, español, ¿verdad? El castellano, pues que nosotros hablamos en la mayoría de países en Centro y Suramérica. Y puedo entender de que, como usted dice, mucha gente se viene para acá y por alguna razón, pues algunos se quedan y otros se van. Cuando usted decide, bueno, hacer ese cambio, porque de alguna forma prácticamente usted decidió al decirle, bueno, yo me caso con este varón, ¿verdad? Y que de alguna forma, ¿cómo fue para usted tomar esa decisión y decir, bueno, yo me voy a vivir a otro país? Quería seguir ya a mi esposo y en cierta forma sí quería salir del país, porque tampoco voy a decir me aferraba a Ecuador, sí era salir, porque desde el momento en que yo tenía pensado España e Italia, quiere decir que yo tenía pensado salir de Ecuador. Claro. ¿Ok? Y pues bueno, el Señor decidió que no eran eso lo que yo quería, sino lo que Él decidió. Amén. Y Él me trajo acá. Y cuando fui yo a la embajada, o sea, yo le dije a mi jefa en aquel entonces, fíjate que me cansé y mi esposo pues metió los papeles para yo irme. Sí, ella me decía, no te van a salir, no le van a salir, me decía él. Entonces, ok. Entonces, cuando yo fui a la embajada, yo veía cómo la gente lloraba y salía decepcionada, ¿verdad? Porque no le daban la visa. Entonces yo estaba esperando y cuando ya me hicieron la entrevista y yo también dije, pues tampoco me la van a dar, porque tampoco fui con la esperanza de que sí, que qué rico me van a dar, tampoco fui con esas ganas de que me den la visa. Entonces cuando me dicen sí, se me desmorona el mundo. O sea que usted esperaba que me digan que no. Entonces cuando yo llego a la casa, yo llego triste y entonces mi mami me dice, mijita, ¿qué te dijeron? Y mi papi me queda viendo. Entonces, luego me dijeron que sí. Y me voy en 3 meses. Entonces, para mí fue, y como le digo, tenía la esperanza de que me digan que no. O sea, me parecía a las otras personas que era lo contrario. Ellas lloraban porque le dijeron no y mi tristeza era porque me dijeron sí. Entonces, ahí sí yo dije, ahora sí la cosa es seria. Ya voy a dejar mi familia, mi papá, mi mamá, todo lo mío y ya venir a pensar a un lugar completamente sola, porque era la única soy la única que ha salido de mi familia fuera de. ¿Solo usted vive aquí en soy la única? Estados Unidos? Sí, estoy completamente sola. Digamos, de familia de sangre. Claro. No tengo a nadie. ¿Y cómo es que se viene a Chicago? ¿Su esposo ya vivía aquí? Ya vivía él aquí. Él vivía ya, él tenía ya como 15 o 16 años viviendo ya aquí. De hecho, él era solo residente, pero cuando él ya decidió
ya casarse, entonces dijo, pues me voy a hacer ciudadano para que todo se haga rápido. Y en el transcurso de nuestro noviazgo y todos los papeleos, él estaba haciendo su trámite de la ciudadanía. ¿Y eres también ecuatoriano? Sí, él era ecuatoriano. ¿De qué parte de Ecuador es usted, hermano? Yo soy de Guayaquil, De la Guayaquil. costa, sí. Ah, bueno, es un poco cálido por ahí. Sí, es cálido. Qué bueno. Mire... Y hablamos rápido. O sea que ahorita está hablando despacito para que yo le pueda entender. Sí, ¿Por qué es que hablan rápido? Es la forma... Yo no sé... si usted se da cuenta, los países caribeños, los que están dentro de la costa, somos así, todo es rápido, somos como acelerados, somos como muy acelerados. Mi esposo, en cambio, era de la parte de la sierra. La parte de la sierra son como más lentos para hablar. Entonces, imagínense, había que haber balance, ¿verdad? Claro. Lo acelerada que soy yo y lo que él era tranquilo. Entonces, eso a veces me desesperaba. Y él me decía, tranquila, respire, porque yo soy todo rápido. Sí, pues siempre polos opuestos, ¿verdad? Sí. Cuando usted se viene a este país, ¿cómo es que siente el clima? ¿Cómo es que lo logra ver? ¿Qué pasa por su mente? Creo que primero era el frío. Como mi esposo era de la sierra, la parte donde él es el clima que ahorita tenemos aquí como primavera. Para mí esto era frío. Claro. Cuando entonces yo temblaba y me ponía chompas y él me decía, es que no hace frío. Y cuando cayó la primera nevada, estaba yo trabajando y salí de mi trabajo y me llama un amigo y me dice, mira la nieve, ¿te gusta? No me gusta la nieve, nunca me gustó la nieve, no me gustaba ni verla caer, mucho menos o sea, no soy partícipe no me gusta la nieve. ¿No le gusta aún a estas alturas del partido? A estas alturas tampoco me gusta. Me pongo nerviosa cuando veo en el pronóstico que va a nevar. Oh my God, Dios santo. Y ahora que manejo, más todavía. Oh, es por el manejar. Y ahora más todavía, sí, casi no, en realidad no era algo nuevo para mí la nieve y era para que me guste tal vez, pero fui muy apática con eso. Dije, no, la nieve no es lo mío, no me gusta. Mire, ¿y cómo es ya viniéndonos un poco más a lo que es su vida personal en cuanto a las cosas de Dios? ¿Cómo es que Mercedes tiene un encuentro con el Señor? Cuénteme esa parte, hermana, empezando desde el principio, como decimos, ¿verdad? Sí, yo conocí al Señor Jesús cuando era joven. Por cuestiones de la juventud, errores de la juventud, me separé del Señor por casi 15, 20 años. Me caso y seguía separada totalmente del Señor. Cuando me caso, que llegué en el 97 aquí a los Estados Unidos, pues mi esposo tampoco cristiano. Y yo que ya no era ni de aquí ni de allá, más ni de allá que de acá, ¿verdad? Entonces, nacieron mis 3 hijos. Cuando mis hijos comenzaron a crecer, comencé a darme cuenta de que yo tenía que hacer algo, porque lo que yo había vivido en la juventud, ni lo que su papá había vivido en la juventud, yo no quería esa vida para mis hijos. Una vida sin Dios, yo no quería eso. Entonces, en el 2005 regresé a Ecuador a visitar a mis papás y había como una campaña evangelística ahí en la casa de mi mamá. Y pues lo impactante es que cuando estábamos nosotros allá, yo conocí al Señor medio lo conocí, porque ahora creo que lo conozco en diferentes facetas del Señor. Pero en aquel entonces yo rechazaba mucho lo que era el hablar en lenguas o el bautismo en espíritu, y para mí eso era locura, eso era algo que no estaba dentro de mi cabeza. Entonces cuando el predicador
comienza a hablar y comienza a decir, el Espíritu del Señor va a descender y va a haber una mujer que va a hablar en lengua. Entonces yo comenzaba a ver a los demás, ¿verdad? Estábamos haciendo un círculo y mi nena tenía 6 años y mi hija, ellos nunca, antes de yo ir allá a Ecuador, de regresar, nunca ellos habían estado en una iglesia experimentando lo que se estaba viendo ahí. Claro. Nunca. Porque de hecho, yo los llevaba de vez en cuando, por mi esposo los llevábamos a la católica. Entonces ella nunca había visto nada de eso, eran ignorantes en todo eso. Y además era niñita de 6 años. Entonces cuando el pastor comienza a hablar, mi hija cerró los ojos y comenzó a llorar y a como murmurar. Pero ella lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo veía a mi hija y parece que el Señor la tocó primero a mi hija que antes. Entonces, al ver la reacción de mi hija, y mi esposo estaba al lado mío, entonces solamente me codiaba que me dé cuenta de lo que estaba pasando, pero él me decía que me dé cuenta en otra forma, no en la forma espiritual, ¿verdad? Pero ya llegó un momento en que el predicador se acercó a mí, me impuso mano y fue algo que inexplicable para mí en ese momento, porque sentí que me quemaba, sentí que temblaba, sentí que yo qué sé qué era lo que pasaba dentro de mí. Y comencé a hablar lenguas que nunca. Entonces, mis hermanas pues me dijeron, es que fuiste bautizados con el Espíritu, por el Espíritu Santo y estás hablando en lengua. Para mí era algo inexplicable lo que pasaba. Y cuando sentía eso que me quemaba, ya yo lo quería más seguido. Entonces, como era campaña evangelística que había pasado ahí, eran varias noches que teníamos que nosotros seguir. Entonces, mi esposo me decía, váyase usted, y ya yo me iba con mis hijos, porque estaba cerca de donde estábamos, que nosotros nos estábamos quedando, estaba cerca de la casa de mi mamá, nosotros nos íbamos caminando con mis nenes. Y entonces yo ya pedía diferentes cosas, ya pedía más, comencé a experimentar. De hecho, la forma de orar, o sea, era totalmente diferente. Entonces, al yo regresarme aquí a los Estados Unidos, yo ya le pedí a Dios, yo no quiero perder esto, necesito otras cosas. Y creo que mi mamá y mis hermanas, que el Señor me las bendiga tanto, ellas son unas mujeres tremendamente usadas por el Señor. En profecía, en palabra. Ellas, ven, bárbaro, mi Señor me las bendiga. Entonces, ellas oraban mucho y ellas me habían dicho, tienes que venir porque el Señor tiene algo para ti. Y es que tienes que venir. Entonces, yo siempre porque era muy dudosa, ¿verdad? Entonces, cuando ya me pasó eso, me dice, ahora no lo puedes perder. Ahora tienes que buscar un lugar y vamos a estar orando por ti. Y una madre nunca deja de orar por sus hijos, ¿verdad? Entonces las oraciones de mi madre, de mi padre y de mis hermanos, y por supuesto primero Dios, que me han sostenido. Entonces buscando lugares aquí, porque como mi esposo no era cristiano, y de aquí, de la iglesia a mi casa son casi 1 hora de viaje, por lo menos para mí, porque yo me voy por calle, yo no agarro la autopista. Entonces para mí era mucha distancia, y mis hijos estaban chiquitos, claro, y con nieve y con todo. Entonces mi esposo era enojón y pues él no quería. Él me decía que me iba a traer la colcha, el colchón y todo para venirme a dormir acá, o que le deje a sus hijos y que me venga yo. Entonces yo decía, pues mis hijos van donde yo voy. Entonces buscaba iglesias por otro lado, y hasta que le dije al Señor, y asistí aquí y le digo, dame un lugar donde yo no pueda perder. Pero yo seguía buscando, para no contrariar a mi esposo, claro. Yo buscaba iglesias cerca de mi casa. Y una vez, cuando mis hijos ya recibieron aquí, me fui a una iglesia. No, hombre, mis hijos me querían estrangular. Ellos me decían, ¿dónde nos has traído? Ya ellos estaban creciendo. Ya le estoy hablando de que ya mi Christopher tendría unos 9 años. Entonces yo le decía, bueno, ¿dónde me vas a sembrar? Ahí ya le comencé a decir al Señor, yo necesito que me digas dónde.
y cuando a través de una profecía que una hermana dio, yo tomé esa profecía para mí cuando el Señor me dijo, hija mía, aquí te voy a sembrar, aquí te he traído, aquí vas a ser, serás columna de este lugar. Y pues todo lo que ella decía yo lo tomaba para mí, ¿no? Entonces ahora sí, a luchar contra viento y marea, y eso iba a ser problema con mi esposo, ¿verdad? Claro. Porque pues había decidido el Señor dejarme en un lugar que estaba bien lejos de mi casa. Entonces, y venía a los servicios, no dejaba, pero siempre limitaba yo. Si pastor predicaba, por ejemplo, el Espíritu hablaba, el Espíritu estaba siendo ministrado, entonces yo decía, no, 9 en punto yo me voy, no matter what. Y agarraba a mis chiquillos, las sacaba de las clases y no me voy porque yo no quiero problemas. Porque quería venir, pero no quería tener tampoco problemas con mi esposa. Ahora, algo bien importante que usted está mencionando ahí, ¿verdad? Obviamente usted pues tuvo un encuentro con el Señor, mientras que su esposo pues de alguna forma no lo había tenido. ¿Cómo fue para usted vivir ese matrimonio en que usted pues estaba perseverando y él no? ¿Cómo era para usted, hermana? No bueno, porque es una lucha sumamente terrible, porque vienen los problemas, porque mientras uno quiere seguir las cosas de Dios, el enemigo, que el Señor lo reprenda, está ahí. Entonces, él buscaba pretextos para nosotros tener problemas. Eran unas peleas a diario, a diestra y siniestra, y pues uno no muere totalmente. Claro. Y entonces también saca el enojo, y entonces comienzan los achaques de que y no se llama hermanita y no se llama lo de acá, entonces y que para qué vamos a la iglesia si va a seguir así. Entonces pues el enemigo a uno lo quiere es como quiera pisotear y sacarlo del camino, ¿no? Entonces no fue nada fácil. No fue. Porque ustedes, obviamente, al inicio, pues usted tampoco era cristiana, ¿verdad? No. Y él tampoco, entonces ustedes se conocieron siendo inconversos. Inconversos, prácticamente. Entonces, cuando ustedes tienen ese encuentro con el Señor, que me llama mucho la atención porque Stephanie dice que ¿cuántos años tenía en ese entonces? Tenía 6 años. 6 años iba a cumplir. 6 años, como el Señor viene y la toca con el Espíritu Santo. Ella empieza, es que me llama la atención porque un niño no puede fingir, o sea, algo como eso no se puede fingir. Entonces puedo entender de que pues la toma ella primero, usted se da cuenta de la situación en la que está su nena y el Señor la toma a usted. Y esa situación no fue lo mismo para su esposo, porque él me imagino que vio lo mismo. Sí, no, él lo que estaba era codeándome que esté atenta a cualquier cosa que pase. Era lo que él me hacía, ¿verdad? Él estaba más preocupado en el entorno que lo que estaba pasando en sí. Sí, espiritualmente, o sea, él no veía. De hecho, cuando él me contaba después, ¿no? Porque el pastor impuso su mano y él dice, ese señor me quería tirar al piso. Y yo no quería tirarme al piso. Entonces, y yo le decía a él, es que no lo tocó el Espíritu todavía a usted, aunque el hombre lo haya tocado, a usted no lo tocó el Espíritu. Nomás me decía él, ¿no? Pero fueron años de bastante batalla, de bastante lucha, porque ya los niños iban creciendo, ya los niños se fueron para la gloria y honra de Dios, se fueron afianzando en las cosas de Él. Y eso es algo que le quería mencionar porque porque ellos están en medio de. Sí. Entonces ven a mamá y a papá. Obviamente dicen, bueno, ¿cuál será la verdadera, el verdadero camino? Porque de alguna forma me imagino que él quería estar como más del lado de él, como cosas más familiares, que no mucho tiempo en la iglesia y cosas como esas. ¿Cómo fue para sus niños eso? Fíjese que teníamos que dividirnos el tiempo. Por eso le decía que yo cuando a veces venía un servicio, otro servicio no, para que él no se enoje. Y teníamos que estar con él, pero cuando ya iban creciendo mis niños, para la gloria de Dios, ellos buscaban estar acá. O sea, ese era el ambiente que el Señor me permitió que mis hijos conozcan. Porque en el momento que el Señor me toma y ya me va encaminando, aunque yo quería complacer de una manera a mi esposo, y yo seguía viniendo para acá, entonces todas las reuniones que teníamos con los familiares
Entonces, todo fue menguando, fue saliendo, fue quitándose todo eso, ¿no? Entonces ya nosotros éramos simplemente nosotros la iglesia. Y ya llegó un momento en que yo me puse mis moños, por decirlo así. No es que tenemos que no ser sujetas las mujeres, pero en las cosas espirituales me puse mis moños y dije, mis hijos se van porque se van conmigo y van a estar conmigo, yo lo siento. Entonces yo me traía a mis hijos, pero de todas maneras yo no dejaba de pedirle a Dios que cuando me tenga que venir, lo apacigua a él, no lo... Entonces ya comencé a dejarlos que ellos terminen sus clases regulares aquí cuando dan, sabe que uno tiene servicio, pero ellos tienen sus salones, ya no los limitaba, ya que dancen, que a pesar de que porque yo estaba en danza cuando recién ingresé y por problemas personales, problemas con mi esposo, pues yo tuve que dejar todos mis privilegios, al dejar yo mis privilegios, dejé los privilegios de mis hijos. O sea, también no podemos porque a papi no le gusta. Pero ya cuando decidí, pues ya lo único que yo entendí, le dije que es un poco áspero lo que voy a decir, pero lo que yo le dije es: quita todo estorbo que hay en mi camino y en el camino de mis hijos. Sea papá, sea hermano, sea quien sea, porque mis hijos y yo vamos a servirte. Entonces, queremos servirte y miren, se comenzaron a dar las cosas. Tristemente, un poco más de separación a él, pero mis hijos se fueron metiendo más y comenzamos a servir más y más y más acá. Aunque tristemente nos fuimos separando con mi esposo, no fuera de la casa, pero cuando ya el Señor lo tocó a mi esposo, casi un año antes de que él fallezca, fue impactante, porque cuando el Señor lo toca, ese hombre cambió de una manera impresionante, ¿verdad? Muy impresionante, porque yo que tenía la habilidad para evangelizar, no lo hacía. Y mi esposo iba al hospital cuando le tocaba sus citas médicas y él no paraba de presentar el evangelio. Y terminó él bautizándose con todas su enfermedad y todo, y él terminó bautizándose. O sea, el Señor tuvo tanta misericordia, pero porque el Señor no permitió que nosotros nos separemos físicamente, ni sus hijos, ni yo de él. Entonces estuvimos fuertes. Entonces yo digo, bueno, valió la pena del que hayamos tenido tantas peleas, porque al final él salió ganando, él aceptó al Señor Jesús, él hizo la gran comisión, él lo hizo, y ya después cuando él entendió, él fue entendiendo, ya no nos decía más nada, él, ya nos vamos, ok, nos vamos a la iglesia, ok. Y es el domingo todo el día que pasamos acá. Me llama la atención que dice, pues justo antes de él fallecer, él empieza, no tal vez en el momento, pero empieza él como a encontrarse con el Señor. ¿Cómo es que su esposo, ya que toca ese tema y tal vez nos estamos adelantando, pero yo creo que el Señor nos quiere llevar por ahí, cómo es que el Señor viene y toca a su esposo, que él ve y se da cuenta de que pues Jesucristo es el Señor y que por eso Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo es esa transición para su esposo? ¿En qué momento él logra entender eso? Cuando a él se le presentó al Señor Jesús, se le presentó el plan de salvación, él dijo sí. Estábamos pasando nosotros por un momento de separación legal. O sea, es literal, porque sí. Usted lo que me está diciendo de que pues dentro vivían juntos. Vivíamos ahí, pero estaban separados. Entonces dice, sin embargo, cuando le presentaron a él, en ese momento él dice, lo acepta, pero pues obvio, ¿verdad? El Señor tocó la puerta del corazón de él, dejamos que
Tal vez dejó él entrar que solamente el pie del Señor, pero no entró todo el Señor. Claro. Pero ya después, cuando él comenzó a ver que nosotros no, decimos en Ecuador, por decirlo de una manera, no le parábamos, yo no le paraba mucha bola a él, de que tanto era que él decía, no va, no va, no va. Pues yo me iba y me agarraba a mis chiquillos y me los traía. Entonces, como que el Señor trabajó en él a que él ya no nos nada. sí, y él comenzó a escuchar, que tampoco es muy recomendable, pero él escuchaba prédicas por televisión. Entonces yo le dejaba la Biblia, o le decía, o le hablábamos, o mi hijo mayor que ya fue creciendo, mi hijo mayor le hablaba mucho a su papá de la palabra. Entonces yo creo que a veces los esposos, por contrariar tal vez a la esposa o viceversa, él no le prestaba mucha atención a lo que yo le decía, pero cuando sus hijos le hablaban, entonces él escuchaba un poco más. Entonces creo que el Señor fue preparando a través de mis hijos, cuando mis hijos le iban diciendo, es que mira lo que te va a pasar, y a veces pues uno es como muy drástico, si no aceptas al Señor te vas al infierno. Entonces es como que le metemos el mensaje así, pacatán, bien fuerte. Pero fueron mis hijos. En realidad fueron mis hijos que comenzaron con él. Claro, porque puedo entender de que pues se miraban como el enemigo, o la miraba como el enemigo, porque tenía muchas discusiones a raíz de que pues usted venía a la iglesia. Y es que de alguna forma tal vez las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, tal vez hay algunas personas que no van a entender lo que usted y yo estamos hablando. Pero para yo poderles explicar a ellos por qué es que de alguna forma, ya sea que el esposo o la esposa decida seguir a Cristo y pues a veces dicen no me importa nada más que solo seguirlo a Él, es porque tenemos un encuentro con el Señor y podemos entender que cuando el Señor viene y tiene la misericordia de alcanzarnos, nos cambia. Porque no podemos decir tenemos un encuentro con el Señor y seguimos igual. Entonces ese no fue un encuentro genuino. Pero cuando tenemos un cambio radical en el cual probablemente, como usted lo dice, ¿verdad? Entre comillas, estaba destruyendo ese matrimonio a raíz de que usted estaba perseverando y de alguna forma él no lo quería ver. Puedo entender de que el Señor en su misericordia viene y lo alcanza. Pero no a través de su vida, sino a través de la vida de sus hijos, que usted pues de alguna forma los traía acá y ellos pues, empezaron a prepararse para dar ese plan ese plan bendito de salvación, que pues hoy por hoy yo creo que por eso es que estamos acá, y muchas de las personas tal vez no han encontrado al Señor y no han entendido de que el Señor es el único que puede cambiarnos, y que a veces estando en medio de situaciones muy fuertes, como dicen, yo le llamo eso cuando dice tocar fondo. Puedo entender de que a veces por alguna razón tenemos que ser llevados a situaciones muy desagradables para que nosotros podamos entender de que el Señor tiene algo para nuestras vidas. Cuando pasa eso en su esposo, él viene y acepta a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó él empezando a perseverar y empezando a venir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasó, hermana? Él se demoró como unos 5 años antes de que él comience a buscar más de Dios. Okay. Sí, él demoró, o sea, porque él aceptó, pero él decía que Dios estaba en todas partes. Y él tenía su Biblia en el cuarto y él oraba. Dice, este es mi lugar donde yo oro y yo hago. Yo no necesito ir a la iglesia. Dice, usted que quiere tanto tiempo por allá, pero yo no necesito. Entonces, lo invitaba en ciertos eventos, o él venía esporádicamente. ¿Ok? Esporádicamente él llegaba. Pero cuando ya el Señor ya hace el cambio totalmente en él, no venía él seguido, pero él oraba sin cesar. Eso sí le puedo decir. Ese hombre, y la palabra la leía y él más vale después comenzó a decirle a mis hijos que primero es Dios, porque pues él siempre decía, cuando yo lo conocí a él siempre se sonaba su bolsillo, ¿verdad? Este es el que manda, o sea, el dinero, ¿verdad? No manda nadie más que esto. Entonces era muy hermoso
impactante cuando él después comenzó a decir, nada somos sin Dios. Entonces a mis hijos él cuando comenzó su proceso de la enfermedad, el Señor le dio la oportunidad tan maravillosa de comenzar a hablar y a decir de Dios y a decirnos a nosotros, si se apartan de las cosas de Dios, se pierden. O sea, todas las palabras que a veces uno le decía a él nos la volvía a como decir. recordándoselas, ¿no? Sí, entonces él pedía perdón, él lloraba mucho y decía, yo le pido perdón a Dios por todo lo que hice y porque tantas veces tuve la oportunidad y no estuve ahí. O sea, porque tristemente tenemos todas las fuerzas, la juventud, la forma de movilizarnos, de ir, y preferimos hacer otras cosas que ir y buscar de Dios. Porque él me decía, yo no sé qué tanto pueden ustedes tener allá si pasan solo encerrados allá. ¿Qué tantas horas? Si para una prédica basta media hora, mucho media hora, no tiene para qué más estar ahí. Entonces, nosotros le decíamos, es que no es cualquier cosa lo que vivimos allá. O sea, no, si viera, porque cuando él venía al servicio, él sabía lo que pasaba, era alabanza, adoración, era pues todo, porque ese era el tipo de fiesta, ¿no? Entonces decía, ¿cómo aguantan todo eso? Y ya cuando él ya lo fue entendiendo, él solo le decía, va a haber un evento, mijo, va a haber esto. Ok, mamita, llévese a los niños. Y ya, solo pórtense bien con mamá. O sea, hasta nuestra relación como seres humanos cambió en una forma, el entendernos, el entender él más, que donde nosotros íbamos no íbamos a otro lugar que no sea bueno. Claro. Era ese lugar. Entonces él más vale, decía hasta el último día que falleció, Dios es primero, y Dios es primero, y Dios es primero. Esa fue mientras porque él murió muy consciente, Dios. Entonces yo le decía a él, vaya con Jesús porque él lo está esperando, solo vaya tranquilo, mijo. Y en realidad la muerte de mi esposo fue por decirlo de una manera rápida, no sufrió, pero fue muy bonito, porque cuando yo le doy un beso y le digo, vaya que Jesús le está esperando, y yo me quedo acá con los niños, fue un dormir, como dice la palabra, fue un dormir en él. Pero ya sabía yo a dónde iba, y él ya tenía la seguridad a dónde iba, ¿no? Porque el tiempo que vivió conociendo al Señor lo vivió intensamente. Lo vivió, pero bárbaramente. Wow. Sí. Qué tremendo lo que nos comparte, hermana, porque en una situación como esa es bastante fuerte. Y puedo entender que cuando tenemos el cimiento que sabemos que en la palabra, ¿verdad? La Biblia, que los santos, los justos duermen y que van a ser levantados primero, dice, antes de que nosotros, los que lo estamos esperando, ellos van a ser los que van a levantarse primero. Es un privilegio tan grande porque están durmiendo y van a ser transformados. Entonces ellos son la primicia. Pues yo lo puedo ver así, entonces puedo entender de que cuando nosotros vemos ese ejemplo, y no es un ejemplo cualquiera, sino que es su vida, puedo entender de que la Biblia, cuando entra en nuestro corazón, la palabra de Dios se hace un rema en nuestra vida, podemos entender de que nos da esa esperanza, porque yo creo que todos como seres humanos, cuando perdemos a un ser amado, pues a veces nos sentimos como un poco desesperados, pero entendiendo que si en la palabra está dicho esto, entonces los vamos a volver a ver. Y los vamos a ver transformados en el momento en que el Señor venga. Y yo realmente veo este testimonio suyo como algo que edifica, yo creo que no solo a mi vida, sino a la vida de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Porque en medio de las situaciones adversas, nosotros, si escogemos a Dios, nos va a traer grandes bendiciones. Y entonces veo también que cuando hay algo como un matrimonio de alguna forma desigual,
van a haber situaciones adversas. Y por eso yo creo que cabe mencionar, no sé si está usted de acuerdo conmigo, hermana Mercedes, es cuando las jovencitas están dentro de casa, dentro de lo que es los caminos de Dios, el fijarse en una persona que no es cristiana, ¿qué repercusiones puede traer? Es el error más grande que puede tener una jovencita, porque es conocedora de la palabra. La palabra es clara y dice que no nos unamos a yugo desigual. Amén. Y creo que en el momento, me atrevería yo a decir que cuando nosotros hacemos ese tipo de elección, la jovencita o el joven que hace eso es porque no tuvo un encuentro con Dios. O no recibió la palabra como debe de ser. No la recibió, no hubo ese encuentro porque el estar en las cosas de Dios es porque uno ama a Dios. Amén. Ok, está en las cosas. Pero cuando uno ya se enamora del ser humano, entonces está poniendo como prioridad el amor, o sea que el amor hacia el otro ser humano es que pesó y no hubo el verdadero amor con Dios. O sea, yo me atrevería a decir Amén. eso. Puede ser que esté equivocada, pero creo que, y como le digo a mis hijos, en el momento que tú te sales de ahí es porque te dio la gana de hacerlo. Porque palabra tienes el conocimiento, tienes ahí. Entonces, si ya te pierdes es porque tú quieres perderte. Porque no es que nadie no me lo dijo. O sea, está ahí la palabra, está ahí las cosas. Entonces, ya yo le digo a ellos, ya estás haciendo con premeditación y alevosía. Porque si quieres casarte, que es lo normal, que uno quiere casarse, claro, tener su familia, entonces, si tienes el encuentro con Dios, tú le vas a pedir a Dios, dame el esposo, en el caso de mi hija, dame la esposa que tú quieres para mi vida. Pero cuando nosotros lo buscamos por nosotros mismos, quiere decir que no hubo, vuelvo a decirlo, ese es mi punto de vista, no hubo el encuentro con Dios. Porque como joven no tuve ese encuentro con Él. Entonces decidí hacer las cosas por mi cuenta. Por mi voluntad, ¿verdad? Sí. Sí, es muy interesante lo que menciona, porque si estamos, bueno, nos sembraron esa semilla. Yo creo que, mire, y menciona un punto muy importante, porque yo creo que todos, absolutamente todos, sin que el que yo creo, todos fuimos jóvenes y podemos entender de que el joven pues es apasionado y a veces dice, encontré a esta persona y como él no va a haber otra persona más. Y a veces en esa situación, en ese momento nos olvidamos del Señor y ahí es donde empieza la situación, porque no le quiero llamar problema porque no es un problema, es un problemón. Puedo entender de que cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces ahí empieza una situación que agrava nuestra vida espiritual, porque va a ser más fácil de que el que está inconverso jale al que está converso. Entonces puede haber sus honrosas excepciones si lo queremos ver así, pero yo creo que es una en un millón. Y yo creo que por eso la Biblia es tan clara, como usted mencionaba hace un momento, es que no puede haber yugo desigual. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si vemos el contexto de todo lo que nos menciona eso, podemos entender de que no es aconsejable de que un joven o una señorita busque afuera, sino que dentro de lo que está en la iglesia, ¿va? Pero hay otro factor que dice, es que en la iglesia no hay nada, dice, ¿va? No sé si usted ha escuchado eso, hermana Mercedes. ¿Qué opina de esas opiniones? Sí, porque también cuando yo conocí al Señor, pues era joven, tendría mis 21 años, pero imagínense, no tenía yo el encuentro con Dios porque yo me salí, porque yo me fui, porque por un mínimo problema ya me salí. Y la gente, lo que pasa es que, vuelvo a enfatizarlo, que estamos viendo, por supuesto, que uno ve el físico. Claro. Que uno le va a llamar la atención. Pero cuando uno ya ve las cosas de la manera que Dios quiere que las vea, entonces ya no va a ver el solo físico, ya va a ver lo que le acompaña a esa persona. Y vuelvo a decirlo, si ya comenzamos a ver solo el físico es porque no he tenido el encuentro con Dios. Claro.
como jovencita, como joven, como varón, no he tenido ese encuentro. Entonces solamente estoy viendo la vil materia, perdón por utilizar eso, es lo único que estoy viendo, no estoy viendo lo que realmente el Señor quiere para mí. Y luego nosotros cuando uno es joven, uno es loco, uno quiere tomar decisiones. Ese lo gustó, lo vi primero y antes de que cualquiera se me lo lleve, lo agarro primero yo, ¿verdad? Sí. Entonces no estamos viendo qué es lo que viene acarreando detrás de ese joven, que probablemente tiene muy buen atractivo, good looking, pero ¿qué hay dentro de las cosas de Dios? Porque eso no quiere decir que porque vengamos a la iglesia, ya él viene a la iglesia, y no, yo tengo que ver el fruto que esa persona da. Pues eso es lo que le pido yo a mis hijos. Tenemos que ver el fruto, y como suegra a lo mejor voy a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué fruto da esa jovencita para mi hijo? Y me imagino que también toda mamá va a decir, ¿qué fruto da ese joven para mi hijo? Y yo voy a estar diciendo, I don't know, y de que estoy orando por las esposas de mis dos hijos y el esposo de mi hija, pues estoy orando porque tengo que pararme en la brecha para que mis hijos no cometan el error que nosotros cometimos, claro, su papá y yo, ¿verdad? Pero no nos conviene, a jovencitos no conviene que se vayan por otro lado. Definitivamente no. No, ese es el error más grande que podemos cometer, porque cuando si uno es sellado con el Espíritu Santo, nos va a jalar de donde estemos, pero a lo mejor no nos va a jalar con amor. Porque como desobedecimos, haga de cuenta que usted le está diciendo a su niño, hijo, no, mi amor, papá, no, mi hijo, te estoy hablando, y el chiquillo sigue, o por lo menos así he sido yo, ¿verdad? Te hablé, ¡boom! Entonces, a veces Dios no vamos a sentir la mano así tan fuerte como de humano, una cachetada de Dios o una nalgada de Dios, pero las circunstancias que nos pasan yo las tomo como reprensión. Como reprensión, claro. De Dios. Qué importante eso. Vamos a leer algunos saludos aquí, hermana. Yo creo que es de gran bendición para los hermanos acá. Pues su testimonio, dice el hermano Eric Adolfo Gramajo. Bendiciones, hermanos, que el Señor los siga usando. Dice Mercy Liliana Sales, dice bendiciones, mi querida amiga. Me imagino que es una amiga entrañable suya. Alejandro Troches Castellón dice excelente. Renata Sánchez, mi esposa, que el Señor los bendiga. Dice Ruby Aguirre o Agir, dice bendiciones, amados hermanos. Puedo entender de que estos testimonios que pues el Señor nos permite a través de estos medios son de gran bendición para muchas personas, porque a veces estamos pasando situaciones similares, porque yo creo que el Señor tiene diferente trato para cada uno de nosotros. Ya pues prácticamente el tiempo nos avanzó y pues se fue muy rápido. Yo quisiera, mi hermana, que usted en resumen, si usted lo quiere ver así, usted pudiera mandar un consejo, algo que usted le pueda decir a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que es como permanecer en el Señor y qué es lo importante de darle la gloria al Señor, pues porque de alguna forma usted, con lo que nos cuenta, con su testimonio, es que permaneció, y de alguna forma pues la situación estaba adversa con su esposo. Podemos entender de que el Señor pues la fortaleció. ¿Usted podría decirnos algo de eso, mi hermana? Amén. En primer lugar, que no nos desesperemos, porque como seres humanos nosotros nos desesperamos de una manera increíble. Cuando se nos vienen las adversidades. Pensamos como humanos y nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso. Entonces es que nos manda a descansar, nos manda a que descansemos en Él. Fácil no va a ser, pero si nosotros perseveramos, y si nosotros primero por agradar a Dios, y luego los que somos casados y tenemos hijos, creo que ya lo vemos desde otro punto de vista. Entonces yo digo, ya lo voy a hacer, no solo por mí, lo voy a hacer por mis hijos. Entonces es mantener la constante comunión con Dios, la confianza en Dios, y decir, yo sin Él yo no puedo. En realidad, sin Dios no soy absolutamente nada. Él es el que me sostiene, Él es el que está ahí. Entonces es permanecer en lo que, en cada segundo. Hay una alabanza que a mí me impacta mucho.
No, no la va a cantar porque no tengo bonita voz, ¿verdad? Pero sí dice, en el día de angustia, bendeciré al Señor. En el día de angustia lo alabaré y en mi felicidad lo buscaré. So, es tan bueno, es tan hermoso cuando uno canta esa alabanza, es porque uno a veces cuando está en la abundancia, y no me refiero solamente económica, sino que uno pues no tiene problemas. El carro trabaja bien, puedo pagar bien mis facturas, todo está chévere, todo está organizadito. Mis hijos no se enferman, mis hijos vienen a la iglesia, todo está calidad, como dicen los hermanos guatemaltecos, ¿verdad? Pero cuando el carro se me daña y cabal en ese momento no tuve dinero, entonces ahí ya a lo mejor hasta me olvido del cántico, ¿verdad? Que en el día de angustia en Él esperaré. Y entonces simplemente me desespero. Entonces yo creo que tenemos que hacer es rema la palabra del Señor, que se nos haga rema y decir, pues voy a estar con Él en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya lo oyeron mis hermanos, de alguna forma algo bien importante que decía la hermana Mercedes, ¿verdad? Esperar, no desesperar, y esperar en el Señor, que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Yo quisiera, mi hermana, que pudiéramos cerrar con una oración, si me acompaña, ¿verdad? Y pues bendecir a cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy, que nos están escuchando, y pues bendecir sus vidas. Yo creo que el Señor pues nos habla a tiempo y fuera de Él. Yo creo que los testimonios que hoy por hoy pues vienen nuestros hermanos con todo el corazón a compartirnos parte de su vida, y que nos dejan entrar en esa parte tan privada, ¿verdad? Que es un testimonio, es una vivencia real de parte de Dios. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Y pues si tú, amigo, que nos estás viendo o que nos estás escuchando, todavía no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ahí donde estás, tú puedes hacer esta oración de fe. Tú puedes pedirle al Señor que entre a tu corazón y que Él viva ahí, y que Él pueda hacer un cambio importante o cambios importantes en tu vida. Yo te voy a pedir que tú me acompañes en esta oración para que pues tú puedas ser bendecido, y así mismo podamos entender de que el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Yo estoy bendiciendo, Señor, la vida de mi hermana Mercedes, Señor, y declaro desde ya, Señor de los cielos, que vienen muchas cosas importantes para su vida, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú nos tienes en la palma de nuestras manos. Asimismo, Señor, bendigo, Señor, a sus hijos que están, Señor de los cielos, sembrados en esta casa, Señor, entendiendo, Señor de los cielos, que tú eres el dador de la vida, Señor, y que tú los vas a proteger con tu preciosa sangre. Bendigo a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, y a aquellas personas, Señor, que todavía no han entregado tu vida a ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que des ese toque en su corazón para que ellos puedan reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada vida y por cada corazón. Asimismo, Señor, bendecimos a este equipo, Señor de los cielos, que tú nos has concedido, Padre Santo, de este programa, Señor, los constructores de gloria. Bendecimos a cada vida y a cada corazón y a las familias, Padre Santo, que están con nosotros, Señor. Bendecimos al ministerio, Señor, y a nuestros pastores, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago, y que este fue Los Constructores de Gloria, y que te estamos esperando para el siguiente sábado a las 10 de la mañana para que tú puedas escuchar nuevos testimonios de impacto de nuestros hermanos, y asimismo sea para edificación para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Cuánto anhelamos ese precioso momento, cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos. Voy a perder la compostura. Este año en el Congreso Adoradores 2017, Germán Alonso Ponce. El Señor va a edificar en su casa, ¿sí o no? Pero a usted y a mí nos toca edificar en la nuestra. Del que está a la par suya, a vos te toca edificar tu casa.
No se le puede poner tiempos al Señor ni límites. En la casa del Señor es como el Espíritu Santo, hermano, lo tenga planificado. Ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco?